la posibilidad de ver dos grupos de danza, Mendipe y Gaia de Tudela. A los de casa los conocéis y a los otros los vais a conocer dentro de poco. Lehenengo partean, Mendipe dantzatuko ditu 3 dantza. Lehenengo izango da, Gipuzkoako zikloko brokel dantza baten inguruko koreografia bat. Bigarrena, y es curioso, van a bailar a los de Monteagudo, que precisamente está al lado de Tudela. Eta hirugarrena, izango da Bateleras. Bateleras es un zortziko, una coreografía que nació en Sudamérica y viajó hasta aquí, de una casa vasca de ahí. Así que disfrutad del espectáculo de hoy y luego seguimos.
Antes lo he comentado, nos piden de organización que recordemos que por
temas de pandemia, ¿sabéis? Estéis sentados todo el tiempo, sentadas también todo el tiempo y que llevéis la mascarilla puesta, ¿de acuerdo? Ahora es el turno del grupo Laia de Tudela. Lo que van a bailar es una socadanza joven que se hace en la fiesta de las verduras en Tudela. Es una fiesta que tiene mucho raigambre y mucho predicado. Eta sokadantzan eta aurrezko ketatzezko kete dute bakoitzak ere paso ezberdinak edo zein sokadantza moduan, bai? Baina Tudela gauderez jotaren inguruan egituratuta dago. Gero, izango da berriz Mendipe taldearen txalo. Txalo bat Laia taldeetan.
Mendipe taldekoek lehen egin dute zortziko bat, koreografia bat, bai, batelera. Zortziko batetik bestera joango gara. Beste koreografia bat, lizeako zortzikoa izenekoa. Baita ere sorkuntza bat, baina pentsa ezagun dantza guztiak sorkuntza dira berez. Y otra coreografía que luego van a hacer, pero esta muy especial, es lo que le llamamos el Asuri Beltza. Asuri Beltza lo creó Juan Antonio Orbeltz hace 70 años y con el tiempo se empezó a bailar en el mismo pueblo de donde lo creó. Entonces es una coreografía de ida y vuelta. Eta bukatuko dute fandango eta harinariekin. Eta horrekin amaituko dugu gaurko emanaldia. Txalo handi bat Mendipe taldearentzako.
Bueno, antes de acabar ya la actuación de hoy, desde el grupo de danzas El Barracaldo, que organiza el Herri Narteko Folklore Jaialdia, queríamos dar las gracias al grupo Mendipe de Alonsotegui por habernos acogido en este año post-pandemia, tras haber suspendido a última hora el año pasado. Y gracias también al grupo de Tudela. Y bueno, el Herri Narteko Folklore Jaialdia lleva 25 años de vida, aunque esta es la edición 24 por la suspensión del año pasado. Y como hacemos todos los años, pues tenemos el símbolo del festival, que es un chistulari, y solemos regalarlo a todos los grupos invitados. Y este año, claro, no podía ser menos. Así que, por favor, uno o una representante del Mendipe y del Haya, por favor. Este es el símbolo de nuestro festival y, como recuerdo, se lo damos a los grupos. Y ahora ya para finalizar, me va a hacer Jota Yariñarin y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por venir a vernos y hasta la próxima.